Hola, soy Hanna Sofía Arcos Torres de cuarto D. Este video es para la materia de componente de asistencia infantil porque es importante saber de medidas básicas de supervivencia y algunas enseñanzas que nos han dejado durante este proyecto. Para empezar, hay que saber por qué es importante saber sobre medidas de supervivencia básica en cualquier situación, desde un CAI, nuestra vida cotidiana o incluso en casa. Primer dato importante que nunca se nos debe de olvidar es estar preparados para una emergencia. Desde accidentes, desde desastres naturales, enfermedades o cualquier situación que se presente, podemos ayudar a muchas personas, incluso a nosotros mismos, y podemos saber cómo actuar ante la situación. Esto nos lleva al punto número 2. El saber medidas de supervivencia básica puede salvar a nosotros y a las demás personas. Y esto llega también al punto número 3, que sería reducir riesgos como de lesiones, incluso hasta de muerte. En las emergencias el tiempo es oro. No sabemos a qué hora, hay que tomar el tiempo desde que inició la emergencia, incluso a qué horas va a llegar la ayuda como paramédicos, bomberos o incluso policías. Al saber medidas básicas de supervivencia, podemos incluso evitar una muerte o que las lesiones se hagan aún más graves. Y esto lleva al punto número 4. La mejor respuesta ante las emergencias. Lo primero que pensamos o las emociones que nos transmiten es la desesperación, el estrés o incluso el no saber qué hacer. Y para empezar, debemos de estar tranquilos ante una emergencia. Y al saber las medidas básicas de supervivencia, podremos saber cómo actuar ante la situación desde emocional e incluso en práctica, por así decirlo, ya que sabemos qué hacer, cómo mantener la calma y cómo ayudar como a nosotros y a las demás personas. Y para esto también es importante tener un botiquín de primeros auxilios, como uno así de bonito. Lamentablemente yo no tengo en mi casa, pero esto debe de tener mínimo lo básico. Un botiquín debe de tener incluso lo básico, desde medicamentos, vendas, alcohol, papel, guantes, tijeras, lo básico para cualquier tipo de emergencia. También el botiquín varía, depende de la zona, porque por ejemplo en Ciudad de México se presentan muchos terremotos o de grandes magnitudes, pero debe básicamente de tener lo mismo todo el mundo. Lamentablemente yo no lo tengo. Como dije en el punto anterior, en un botiquín es esencial tener vendaje. ¿Y para qué? Esto sirve para envolver una parte del cuerpo que esté lesionada, de cualquier motivo, incluso para detener un sangrado. Hay diferentes tipos de vendaje, desde el circular, en espiral, espigal y en 8 o en tortuga, que es el que les voy a mostrar a continuación. Este sirve mucho para mayormente fracturas o lesiones como en muñecas, tobillos o en rodillas. Incluso para un vendaje debe de haber reglas y procedimientos antes de hacerlo. Como siempre, se deben de lavar siempre las manos. Mantener la zona limpia para evitar infectar las vendas como la zona. Debe estar limpia, desinfectada y seca, al igual que la venda. El vendaje debe de quedar uniforme, como tampoco le debe de molestar a nuestro paciente o a quien estamos ayudando. Para empezar, debemos hacer 2 vueltas iniciales para asegurar el vendaje. Y después, cuando ya estemos aquí, se va a empezar a subir la venda. Y vamos a formar como 8. ¿Para qué sirve este vendaje principalmente? Sirve mucho para lesiones de muñeca, especialmente en deportistas y en personas que juegan voleibol. Ay, disculpen que la cámara se mueva. Y así sucesivamente vas subiendo y vas bajando hasta tener una cobertura donde ni a la persona le moleste y pueda sentirse segura, y la presión del vendaje ayuda a la lesión. Para finalizar el vendaje se hacen 2 últimas vueltas y se asegura con un broche. También este tipo de vendaje en 8 o en tortuga sirve mucho para golpes de rodilla, incluso de tobillos, como ya lo había mencionado, y al igual lesiones en la mano o en muñecas. Esto ayuda a mantener la presión y que la herida o la lesión no llegue a algo más. La maniobra de RCP es sencilla y puede salvar incluso vidas al momento. Es diferente en niños y en bebés que en un adolescente y en un adulto.
Para empezar, si la persona está teniendo un paro respiratorio, hay que hacerle esta maniobra. Acostamos en el suelo y hay que checar que el lugar sea totalmente seguro y la persona tenga suficiente oxigenación, para después hablar a emergencias, a una ambulancia y pedir ayuda si las personas también saben de esta maniobra y puedan apoyarte desde el tiempo que la persona dejó de respirar o dejó de tener conciencia, e incluso que pueda cambiar, porque la maniobra hay que hacerlo constantemente y a un ritmo. Pues hay que asegurar que si la persona tiene conciencia y si puede escucharte, preguntando si nos escucha. Si vemos que no hay respuesta, hay que checar signos vitales. Y aquí es muy importante, los signos vitales en un adolescente o en un adulto se suele checar de esta manera, de este lado de la mandíbula, y vas a sentir las presiones del corazón, mientras que los niños se usan esta parte y igual con 2 dedos y puedes sentir el pulso del niño o del bebé. Para los adultos o adolescentes, lo que se debe usar es que esta parte de la mano, se debe de poner en el pecho, mientras que con la otra mano hacer apoyo para poder hacer las pulsaciones. Al estar en esta posición, es importante saber de que los brazos estén totalmente extendidos para poder hacerlo correctamente y no lastimar a la otra persona e incluso lastimarnos a nosotros mismos. En cambio, en bebés se usan 2 dedos y de la misma manera se hacen el mismo ritmo y las mismas pulsaciones. Hay que seguir esta maniobra hasta que lleguen los paramédicos o incluso recupere la conciencia. Si la persona llega a recuperar la conciencia, hay que colocarlo de lado en posición de donde se pueda sentir a salvo, no se puede atragantar ni ahogar ni nada. Y entonces, esperar la ayuda de la ambulancia o a quien hayas llamado. Es importante que nosotros no contamos con descifradores y es muy raro que los lugares lo contengan, que debe de ser muy importante, pero si encuentras uno puedes ocuparlo, pero al no tener la disposición podemos a crear esta maniobra. Ella es Rosa, es la que nos va a ayudar para poder explicarle mejor el RCP en niños o en bebés. De igual manera, hay que colocarlo, tampoco dejar la cabeza tan aguada en una superficie plana donde no le pueda pasar nada, ni golpes en la cabeza, ni nada por el estilo. Igual checas los pulsos de este lado de la mano, se debe de sentir las pulsaciones, cuántos deben de tener y el tiempo desde que dejó de respirar correctamente o incluso perder la conciencia. Y con 2 dedos, porque tampoco puedes dar la maniobra tan bruscamente y menos a un niño, se usan los 2 dedos y de la misma manera se hacen las comprensiones. Debe de llevar un ritmo para que el corazón pueda de nuevo bombear y se hace de esta manera. Y al igual, si la persona vuelve a tener signos de conciencia, se pone de lado para evitar cualquier accidente. Existen diferentes tipos de quemaduras. Puede ser incluso desde agua, aceite, algún objeto caliente o incluso por el sol. Para empezar, hay que identificar el tipo de quemadura que tiene la persona o el niño. Pero como siempre se recomienda, se debe de echar agua a la herida y checar cuál es la gravedad de la quemadura y llamar a los expertos, ya sea una ambulancia o incluso a alguien supervisor. No es muy recomendable que les pongas alguna pomada porque no sabemos cómo va a reaccionar el cuerpo, pero como siempre se puede usar un vendaje o echar el agua y ver qué efecto tiene y qué tipo de quemadura es para poder proceder. Es importante saber estas medidas básicas de supervivencia, como en casa, a nosotras como asistentes educativos, y como dije al inicio, incluso en la calle. No sé, hay muchas situaciones actualmente y vale más la pena prevenir que lamentar. Tener un botiquín de primeros auxilios para cualquier situación, como vendajes, alcohol, medicamentos. Es importante saber estas medidas de prevención para poder ayudar a amigos, familiares y a cualquier persona a nuestro alrededor. Aunque actualmente se necesita como un certificado de que puedes hacerlo, como el RCP, no vale la pena saberlo para cualquier situación que se esté presentando. A nosotros como asistentes educativos nos pueden pasar todo tipo de situaciones, hasta las más inesperadas, y debemos estar preparados para poder ayudar como compañeros de trabajo y mucho más a los niños. No sabemos las situaciones que nos podemos encontrar al día a día. Entonces, sí es muy importante saber estas medidas de prevención, como saber
qué hacer cuando una persona se está ahogando, el tipo de vendaje dependiendo de la emergencia, el accidente o la lesión, saber RCP si uno de nuestros niños pierde el conocimiento. Y todo esto nos lleva a también cómo saber manejar la emergencia. ¿A qué me refiero con esto? Saber que hay que mantener la calma, no hay que alterarnos, hay que tener un espacio libre y también que la persona tampoco entre en desesperación porque eso puede agravar la situación. Muchas gracias por escucharme y por poner atención a este video. Me tardé muchísimo porque estoy sola. Y entonces, pues muchas gracias. Esto es todo. Que tengan una buena, a la hora que me estén viendo, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Bye.